Leder, el narcotraficante que desafió a Estados Unidos. Carlos Leder, el hombre que convirtió una isla en un imperio de cocaína, que soñó con ser un líder político y terminó traicionado por sus ex socios, vuelve a ser noticia. Su historia, como la de Colombia, sigue entre la redención y la condena. A finales de los años 70, Carlos Leder, un narcotraficante colombo-alemán, se convirtió en una de las figuras más excéntricas y peligrosas del crimen organizado. Junto a su socio George Jung, lideró una red de tráfico de cocaína hacia EU, pero su ambición desmedida y su ideología política lo llevaron a un choque frontal con las autoridades. Capítulo 1. El Imperio de Cayo Norman. En 1978, Leder vio en Cayo Norman, una isla de las Bahamas, la base perfecta para su operación. Compró propiedades, intimidó a los residentes y construyó una pista de aterrizaje de 1.1 km, protegida por guardias y perros Doberman. La isla se convirtió en un centro de narcotráfico, con hasta 3.000 kilogramos de cocaína ingresando por hora. Leder cobraba $10,000 por kilo a quienes usaran sus servicios. El primer ministro de Bahamas, Lyndon Pindling, fue acusado de recibir sobornos para ignorar sus actividades. En 1981, la DEA y la policía de Bahamas allanaron la isla, pero Leder escapó, dejando una provocativa despedida. Lanzó panfletos con la frase "DEA go home" junto a billetes de $100. Capítulo 2. El regreso a Colombia. De vuelta en Colombia, Leder intentó lavar su imagen. Donó una avioneta a la gobernación del Quindío, pero se sospechó que fue un movimiento para legalizar sus activos. Vivió como un millonario excéntrico, autos de lujo, fiestas extravagantes y adoración por The Beatles y The Rolling Stones. Fundó el Movimiento Cívico Latino Nacional, un partido político con discursos anti-extradición y nacionalistas. Capítulo 3. Guerra contra el Estado. En 1984, el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla lo denunció públicamente. Poco después, Lara fue asesinado, lo que aceleró la caída del Cartel de Medellín. Leder se refugió con guerrillas izquierdistas, grabando un mensaje donde declaraba: "La cocaína es la bomba atómica de América Latina contra EU". Perdió gran parte de su fortuna pagando protección y se convirtió en un empleado más de sus propios socios. Capítulo 4. Captura y extradición. En 1987, tras una fiesta en una finca de Antioquia, fue capturado por la policía. Las teorías sobre su delación incluyen: vecinos cansados del escándalo, socios del cartel de Medellín, incluido Pablo Escobar, una prostituta que lo habría traicionado. Fue extraditado a EU y condenado a cadena perpetua y 135 años, aunque luego reducida a 55 años por colaborar contra Manuel Noriega. Capítulo 5. Liberación y legado. En 2020, tras cumplir 2/3 de su condena, fue liberado y deportado a Alemania, donde reside con un pasaporte alemán. Su hija Mónica Leder intentó sin éxito que el gobierno colombiano intercediera por él. Su estatua de John Lennon en Armenia, Colombia, fue robada en 2003, símbolo de su extravagante legado. Capítulo final. El regreso y la captura. Introducción. Tras su liberación en Alemania en 2020, muchos creyeron que la historia de Carlos Leder había terminado. Sin embargo, en un giro inesperado, él escapó del cartel de Medellín y regresó a Colombia, solo para ser detenido en un operativo que revivió su turbulento pasado. El retorno a Colombia. Viernes, Aeropuerto El Dorado, Bogotá, 4:40 de la tarde. Un vuelo comercial procedente de Frankfurt, Alemania, aterriza en Colombia. Entre los pasajeros, un hombre de 73 años, con pasaporte alemán, llama la atención de Migración Colombia, Carlos Leder Rivas. ¿Por qué regresó? Según fuentes, Leder ingresó como turista y planeaba viajar a Medellín, ciudad donde forjó su imperio criminal. La detención. Sistemas de migración alertaron sobre una posible orden de captura vigente por tráfico de armas. Fue retenido y puesto a disposición de la DIJÍN, Policía Judicial. La sombra de una condena antigua. Prescribió su condena. Autoridades revisaron si una sentencia de 24 años de prisión, emitida en los años 80 por tráfico de armas, seguía vigente. La fiscalía informó que no aparecía vinculado a procesos activos, pero esto no lo eximía de verificaciones. EU, observando. Agentes norteamericanos estuvieron presentes durante la revisión, recordando que Leder fue uno de los narcos más buscados en los 80. ¿Liberación o nueva prisión? Mientras las autoridades deliberaban. Leder fue trasladado a una unidad policial secreta en Bogotá. El general Carlos Fernando Triana confirmó el operativo, pero no se reveló su destino final.
¿O habrá nuevas acusaciones? Aunque su orden de captura podría haber prescrito, su historial criminal sigue generando controversia. El último capítulo. Leder hoy. Un hombre mayor, lejos de su época de poder, pero aún marcado por su legado criminal. ¿Por qué volvió? Algunas teorías. O nostalgia, regresar a Medellín, donde fue una figura poderosa. O negocios ocultos, aunque no hay evidencia clara. O error de cálculo, subestimó la vigilancia. Legado. Su vida simboliza el auge y caída del narcotráfico en Colombia. Un hombre que desafió a EU, soñó con poder político y terminó siendo capturado.